Hola a todos y a todas. Hoy estamos otra vez en las oficinas de Total Energies en Oviedo para grabar un nuevo episodio de podcast del Camino de las Energías. Y en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de conocer un poco mejor, un poco más, a Cristina y a Héctor, que son dos jóvenes que han empezado haciendo prácticas en la compañía y que ahora ya están trabajando en distintas áreas de negocio, como son en el de ventas B2B y en el de generación. ¿Qué tal, Cristina? ¿Qué tal, Héctor? Muy bien. Muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, Héctor y Cristina y Héctor son dos jóvenes que iniciaron sus prácticas laborales en Total Energies y que desde hace ya aproximadamente un año pues ya forman parte en distintas áreas de negocio de la compañía, ¿no? Y están pues viviendo de cerca lo que todos esos estudiantes que están queriendo entrar a trabajar en una compañía, pues experimentar la realidad del día a día, lo bueno, lo malo, los retos, ¿no? Que hay que tener para ir creciendo poco a poco profesionalmente en una compañía como Total Energies. Y dentro de estos podcasts que venimos haciendo hoy, pues queremos también poner el foco en el por qué el talento joven elige una compañía como Total Energies para trabajar, ¿no? En este caso, pues Héctor y Cristina nos van a contar un poco su experiencia y pues cuál fue su motivación también para entrar a trabajar en la compañía. Entonces, la primera pregunta que os voy a hacer es ¿qué es lo que os atrajo inicialmente de Total Energies y cómo ha sido vuestra experiencia hasta ahora dentro de la compañía? Cristina, venga, empiezas. Pues yo en los últimos años de mis estudios coincidieron con el anuncio de que Total Energies apostaba por España y se empezó a dar a conocer bastante aquí. Y luego también presentaron su programa de becas y me pareció todo súper interesante para tener la primera oportunidad de tener una cercanía con mi experiencia laboral. Y luego sí que es verdad que una vez dentro me di cuenta de que Total Energies es una empresa que está inmersa en una transición energética y que tenía unos objetivos muy ambiciosos y que apostaba mucho por la sostenibilidad. Entonces todo ello me parecía perfecto. Luego es verdad que en lo personal mi día a día es bastante chulo y estoy muy contenta. Además creo que es un extra venir a estas oficinas a trabajar, que son súper cómodas y muy chulas, ya las veis. Héctor, ¿cuál es tu valoración? Venga. ¿Qué fue lo que te atrajo inicialmente de Total Energies y cómo ha sido tu experiencia hasta ahora dentro de la compañía? Bueno, pues yo entré en Total Energies gracias a la cátedra de Inteligencia Artificial y Analítica de Datos que tiene la empresa con la universidad. Y bueno, lo que más me atrajo al final era poder pertenecer y tener la experiencia de pertenecer a una empresa multienergética y que apuesta por una transición energética en el mundo que estamos viviendo, ¿no? Que es un mundo en el que bueno, pues va todo muy deprisa. Os voy a preguntar también cuál es vuestra sensación cuando estáis en la universidad y estáis estudiando y estáis avanzando por los cursos, ¿no? Y después vais buscando alternativas. No sé si en vuestro caso, por ejemplo, habéis hecho algún tipo de máster o alguna otra formación posterior, pero ¿cómo vivís ese momento de apostar o aplicar una oferta de trabajo que de repente veis por ahí, ¿no? Para empezar unas prácticas? ¿Cómo son esos momentos o cómo lo vivisteis cada uno de vosotros, Cristina? Pues yo en mi caso estudié la Ingeniería de Recursos Mineros y Energéticos en la Escuela Politécnica de Mieres y la verdad que los 2 primeros años de la carrera son bastante genéricos, bueno, son muy parecidos en todas las ingenierías y son los más duros. Desde mi punto de vista son los más duros porque es donde solo ves teoría y muchas matemáticas y física. Y luego es verdad que en tercero y cuarto vas viendo otras cosas. Por ejemplo, en mi caso, que me orienté hacia las energías, explosivos y combustibles, sí que es verdad que vas viendo pues, un poco más lo que hay en la vida real. Siempre un poco en base a toda la teoría, porque luego ya ves que
todo es mucho más práctico, pero cambia mucho. Y luego hice un máster en ingeniería energética y ahí sí que me enfoqué muchísimo más a las energías renovables. Y claro, ese salto de la universidad a una experiencia laboral cambia bastante, pero creo que sobre todo si le pones actitud y ganas de aprender y de interesarte por los temas, vamos, no va a haber ningún problema, desde mi punto de vista. Héctor, ¿cuál fue tu experiencia en Bueno, mi experiencia es que al final yo soy una persona muy curiosa y que le gusta muchos campos, ¿no? Y bueno, el de energía es uno de ellos. Desde que soy pequeño siempre me llama mucho la atención el tema de la generación, el tema de la comercialización, de cómo llega toda esa energía a nuestra casa, ¿no? El porqué de las cosas un poco. Y bueno, y tuve la oportunidad esa de aplicar aquí, a la cátedra, ¿no? Y esto combinado también un poco con otra cosa que me gusta mucho, que es el tema tecnológico. Al final, bueno, mis estudios son ingeniería del software, aunque como también soy graduado en pedagogía anteriormente, siempre bueno, he compatibilizado un poco estudios con trabajo desde hace muchos años. Y lo que busco un poco con esto es pues, el tema de analítica de datos, IA, y aprender sobre ello, ¿no? Cada vez más. Entonces, bueno, tuve la oportunidad esta con la cátedra y por eso apliqué y bueno, fue una experiencia muy bonita. Bueno, no vamos a profundizar ni os voy a preguntar mucho sobre la evolución de la tecnología y la llegada de ChatGPT y todas estas cosas de la inteligencia artificial generativa, pero supongo que también, como cualquiera de nosotros, estaréis al tanto y estaréis trasteando o cacharreando un poco con ello, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, yo la verdad no mucho, pero bueno, sí que estoy un poco al día de los avances y demás y bueno, me parece, personalmente pienso que hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado con lo que se viene. Y Héctor, tú... Sí, hay que tener cierto control sobre las herramientas que se utilizan y sobre todo utilizarlas con cabeza y con seguridad. No se puede andar jugando porque, bueno, al final esas inteligencias artificiales, pues generativas, aprenden de lo que tú compartes con ellos y, bueno, hay que tener cuidado. Muy bien. Oye, Total Energies, poniendo también un poco el foco en las personas, en el talento, está trabajando en atraer a toda esa gente joven para incorporarla a la empresa y, lógicamente, que ese futuro pues, sea constante, sostenible y atraído por el talento de personas jóvenes como vosotros que aportan también pues, un oxígeno nuevo a la compañía, ¿no? ¿Cómo habéis experimentado esto en vuestro día a día? Cristina antes mencionaba el tema de las oficinas, ¿no? Es decir, un espacio agradable para trabajar, pero lógicamente hay más cosas que en vuestro día a día estáis descubriendo. ¿Y cómo lo estáis viviendo? Pues yo personalmente tengo una experiencia súper buena, porque yo desde que empecé de becaria hasta que entré en plantilla con el resto, la verdad que siempre me dieron la oportunidad de proponer, me dejaron demostrar que podían confiar en mí y me involucraron en proyectos y me hicieron contaron conmigo como una más del equipo, eso desde el principio y la verdad que eso es un punto a favor para la gente que quiera venir ahora. Héctor, ¿en tu caso? Pues bueno, en mi caso yo les diría que estamos en un momento de transición energética muy fuerte y que si quieren vivirlo de cerca es una oportunidad formidable en una empresa que apuesta por ella, apuesta por la gente joven a través de becas y también de la cátedra y que tienen ahí una oportunidad estupenda de vivir el día a día en una empresa multienergética y multinacional, ¿no? Hemos hablado ahora hace un ratito de vuestra formación, de los estudios que habéis cursado, de las especializaciones que habéis ido digamos, adquiriendo. Toda esa experiencia y todos esos estudios, que lógicamente son muy importantes cuando uno quiere poco a poco ir progresando profesionalmente, ¿cómo creéis que os preparan para los roles actuales en los que estáis trabajando? Bueno, pues
yo creo, es lo que comentaba antes un poco, de que en mi caso, en la ingeniería, sí que le dan mucha importancia a la teoría, que bueno, es importante, evidentemente, pero luego cuando sales de la universidad te das cuenta de que no sabes muchas cosas todavía. y entonces, en esa parte yo creo que deberían de profundizar un poco más en general para que cuando salgas no salgas con esa sensación de ostras, me falta mucho todavía. No sé. Héctor. Pues bueno, la carrera en sí que te prepara, te da capacidad de análisis, capacidad de abstracción, y eso luego tú en tu día a día pues lo utilizas. Además, bueno, de una buena base matemática, física también, que es importante, ¿no? Al final, para muchos de los puestos de la compañía. Aunque bueno, la compañía apuesta también mucho por el tema multidisciplinar, por tener profesionales que sepan de muchos ámbitos. Y eso también hay que ponerlo en valor. Decía antes, Cristina, y te lo pregunto a ti también, que me deis vosotros dos la opinión. ¿Creéis que a veces en la universidad falta esa parte, digamos, más práctica de acercamiento o de vivencia desde más temprano con las compañías, con las organizaciones, para lo que decía Cristina de estar ya preparados para cuando te incorporas, ¿no? Saber un poco qué situaciones te puedes encontrar, ¿no? Sí, yo creo que sería importante que, pues, de alguna manera las empresas o incluso la propia universidad de su parte para que viésemos diferentes cosas a lo largo de los años de universidad. En el caso de Héctor, quizás al entrar a través de la cátedra, ¿no? y de tener ya dentro de la cátedra casos de uso sobre los que trabajáis y que otros compañeros que han pasado por esa situación, quizás el acercamiento también es un poco más real desde el primer momento, ¿no? Que os vais encontrando con formas de hacer, procesos de trabajo. Sí, la idea de la cátedra un poco también es que compañeros que dejan un trabajo, pues los nuevos que vienen puedan continuarlo, ¿no? Con la empresa y, bueno, y sigan aprendiendo y retroalimentando todo esto. Sí. Vale. Si os encontráis a vuestros amigos tomando algo por ahí, o compañeros de la facultad, o amigas, ¿qué consejos les daríais a esos amigos o a otros jóvenes que podéis conocer que están considerando una carrera en el sector de la energía o que han descubierto también a Total Energies, como decía Cristina al principio, ¿no? Que es una compañía que la gente hasta hace unos años no tenía tanta presencia en nuestro país y que sin embargo ahora pues lógicamente se está posicionando, construyendo marca, y eso ayuda también a darse a conocer y trasladar los valores que tiene, ¿no? ¿Qué consejos, Cristina, les darías? Pues bueno, tirando para lo mío, ¿no? Les recomendaría 100% hacer una ingeniería. A mí me ayudó mucho hacer una ingeniería porque al final ves distintas áreas dentro de la carrera que te ayudan a ver diferentes disciplinas que se aplican en el sector de la energía. Por ejemplo, en el sector de la energía tienes que saber un poco de la parte más técnica, de la parte económica, parte regulatoria, porque con cualquier cambio va a ir de la mano de alguna de estas disciplinas. Y entonces, desde mi punto de vista, creo que es buena idea hacer una ingeniería. Y luego ya, por otro lado, lo que decía, que la gente que quiera empezar en la beca, ya sea en Total Energies, bueno, en general, que tiene que tener mucha actitud y ganas de aprender y de escuchar también, porque muchas veces pensamos que no sabemos y no, hay que escuchar también. La verdad. La gente que tiene experiencia, ¿no? Que lleva ya más años en la compañía, entendemos que pueden aportar y que deben aportar también ese conocimiento a los que vienen por detrás, ¿no? De eso se trata. Exacto, pero por eso hay que dejarse llevar, ¿no? Hay que dejarse. Héctor, ¿qué consejos les darías? Yo les daría como consejo pues que sean inquietos, ¿no? Que tengan inquietud por aprender, por dar lo mejor de sí mismos en el campo y estar al día de todas las novedades que este sector energético
cada día pues, hay muchísimas noticias, ¿no? De estar al tanto y siempre, bueno, seguir aprendiendo siempre, ¿no? Hombre, estamos de acuerdo de que el día a día y hoy en día, con los cambios que también decía Héctor al principio, de tan bestiales que hay, no solamente de transición energética, ¿no? Sino de transición tecnológica, el que no esté el día o el que no se siga formando o el que no tenga esa iniciativa para interesarse por otras temáticas, pues le va a costar adaptarse, ¿no? Con lo cual yo creo que eso que estáis diciendo tiene todo el sentido, el hecho de, por un lado, los que ya tienen experiencia que nos la trasladen, ¿no? Y los jóvenes que seguramente son a veces más dinámicos o tienen más flexibilidad para adaptarse a determinadas situaciones, que puedan aportar eso también a su entorno, ¿no? Al entorno en el que estéis trabajando cada uno de vosotros. Oye, y si os plantáis o si visualizamos el futuro, aunque llevéis poco tiempo, ¿cómo os veis en el futuro en la compañía, Cristina? Pues a mí me gustaría seguir... No digas que quieres ser presidenta, ¿eh? Bueno. A ver, los objetivos tienen que ser ambiciosos, Muy bien, está claro. No, pero me gustaría seguir creciendo dentro de la empresa y sobre todo seguir formándome y estar al día de los avances del sector y estar un poco puesta en todo ello. Héctor, ¿tú cómo lo ves? Yo por mi parte pues me gustaría seguir creciendo, aprendiendo todo lo que pueda de todas las partes de la compañía y del sector y también pues convertirme al final en un experto, ¿no? En energía, porque al final la energía está también muy ligada a las personas. Nosotros hacemos energía para las personas y bueno, considero que es muy interesante al final este punto. Uh-huh. Una de las cosas que también queremos saber de vosotros, en este caso, es cómo es un poco vuestro día a día, ¿no? Que además estáis en dos sectores o en dos áreas totalmente diferentes, ¿no? Una más orientada a ventas y otra más orientada a generación. Entonces, porque nos expliquéis también cómo estáis viviendo no solamente la incorporación a la compañía y la experiencia que hemos estado comentando ahora, tanto personal como de introducción al mercado laboral, pero sí, sobre todo eso, que nos trasladéis también un poco cómo estáis viviendo desde cada una de vuestras áreas el día a día de la compañía, ¿no? Y que nos lo contéis un poco. Entonces, empiezo por Cristina. Cristina trabaja en el departamento de ventas B2B. ¿Cómo crees que tus experiencias previas te han preparado para este departamento? Pues yo creo que al final ver diferentes áreas, porque antes de estar en ventas estuve en otros departamentos y al final tocar diferentes áreas te ayuda un poco a entender cómo funcionan los diferentes departamentos y al final un poco ver cómo funciona la empresa en sí. Y yo creo que eso es muy importante. Uh-huh. Héctor, tú trabajas en un área totalmente diferente. ¿Cómo es tu día a día en ese área que desempeñas? Bueno, yo trabajo en gestión de energía, es el departamento, en la parte de generación, y lo que hacemos desde aquí es gestionamos los ciclos combinados que se encuentran en Castejón, en Navarra, con una potencia de 850 megavatios. Para hacernos una idea, pues esto aproximadamente podría suministrar Asturias, ¿no? Y, o sea, bueno, a nivel global es... y bueno, lo que hacemos es pues, la optimización de los ciclos, es decir, pues venta y compra de energía, de la generación de los ciclos en todos los mercados de OMI y red eléctrica, y también bueno, compra de gas para abastecer el ciclo, todos los cálculos necesarios para el consumo de gas del ciclo. También hacemos pues, la compra de los derechos de emisiones de CO2. También bueno, pues, realizamos distintos análisis de todos los mercados para ver dónde situamos esa producción del ciclo y optimizando lo máximo para poder sacar pues, el mayor beneficio y a la vez pues generar energía para toda esa gente, ¿no? que nos la pide. Que parece fácil, pero por lo que estás diciendo no es tan fácil, ¿no? Porque hay muchos procesos, ¿no? Exactamente, mucha matemática, física detrás y después hay que comprar bien, hay que vender bien. Hay mucha responsabilidad también. Efectivamente. Vamos a la siguiente para Cristina. Cristina, ¿cómo ha evolucionado tu enfoque
hacia la energía desde que comenzaste tus estudios, y de recursos mineros y energéticos hasta tu papel actual en la compañía, en Total Energies. Pues lo que hablaba también un poco antes de que mi enfoque cambió porque en la carrera todo es muy teórico y luego cuando llegas a la realidad, ¿no? Y entras, pues, tienes un trabajo, te das cuenta de que hay que ser mucho más práctico y que tienes que ser muy eficaz y resolutivo. Y mi enfoque cambió en ese sentido, de que la teoría es importante, pero luego al final lo que prima es la práctica. Bueno, también es verdad que estamos viviendo, o nos está tocando vivir, y os está tocando vivir un momento complicado, ¿no? En el ámbito de la energía, una guerra de por medio, precios que suben de manera muy drástica, y eso también genera tensiones, ¿no?, en los mercados, que también hay que ir sopesando, adaptándose a ellos, y lógicamente no son momentos fáciles para ninguno, ¿no? Oye, le voy a preguntar a Héctor, que eso seguro que le gusta, ¿qué impacto crees que la inteligencia artificial y la analítica avanzada de datos, y también todo lo que conlleva la visualización de esos datos para tanto a nivel de uso interno, Total Energies, para sus distintas áreas, sino también hacia los clientes finales, para trasladarles mejor la información? ¿Cómo crees que todo esto va a afectar en el ámbito que te toca a ti directamente de la gestión, generación de energía en Total Energies? Bueno, esto ahora está muy en alza, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, pues con modelos predictivos y con análisis de datos, pues podemos al final estimar mejor, por ejemplo, en el caso de la planta, pues si se va a poder entrar en determinado mercado, si no, la necesidad previamente, antes de esa generación, ¿no? Y bueno, es un mundo, bueno, que va a crecer muchísimo y tendremos que estar ahí seguro a pie del cañón con él. Muy bien. Y Cristina, para terminar, ¿cuál ha sido, esta es difícil, ¿eh? A ver. ¿Cuál ha sido el mayor desafío al que te has enfrentado hasta ahora en tu trayectoria dentro de Total Energies, y cómo la has superado? Pues el mayor cambio al que me he tenido que hacer frente al final es un poco a todos los cambios que es un poco los cambios que hay ahora mismo en el sector de la energía, y que al final para solucionarlos pues hay que investigar, analizar el problema y ponerse a intentar solucionarlo lo antes posible. Por ejemplo, desde el departamento de ventas estamos muy en contacto con el cliente, y al final te propone y te pide que le des una solución, y entonces hay que intentar ser lo más eficaz y lo más resolutivo posible para que él luego tenga una experiencia buena con nosotros. Uh-huh. Oye, os voy a hacer una última pregunta para que os relajéis y estéis tranquilos y tranquila. ¿Vuestra primera experiencia delante de un micro, delante de una cámara? Sí, totalmente. ¿No se nota? ¿Y creéis que es importante que, por ejemplo, una compañía, o antes de una compañía, cuando uno está estudiando, os preparen o nos preparen para poder hacer una entrevista, para poder hablar a una cámara, para poder hablar ante un micro, de repente alguien que te pide información, ¿no? Y ¿creéis que eso que se dice ahora skills, ¿no? Sería importante que se afrontaran también desde internamente para ofrecer a los trabajadores y a los jóvenes que se incorporan a tenerlas? Sí, totalmente. Yo creo que es muy importante porque al final, si tú estás tranquilo haciendo pues, una entrevista, hablando en público, al final todo va a fluir mucho mejor y todo va a salir mucho mejor al final. O sea, sí que creo que es una buena idea. Yo también lo creo. Al final, lo que quieres transmitir, si no sabes cómo transmitirlo, pues es un poco complicado, ¿no? Entonces, bueno, hay que apostar por ello. Pues yo simplemente os doy las gracias por atreveros a hacer esta entrevista, que no es sencilla para nadie. Os puedo asegurar que para mí cuando empecé tampoco lo era, con lo cual
sentiros orgullosos de estar ahí sentados y poder transmitir de la mejor manera posible lo que estáis haciendo, las preguntas que yo he ido trasladando y sobre todo que tengáis en la cabeza el hecho de que una cosa que dijisteis, que es tener la actitud para seguir aprendiendo y seguir haciendo cosas nuevas, ¿no? Que yo creo que eso será bueno para vosotros y será bueno también para, en este caso, para Total Energies. Así que muchas gracias por participar. Muchas gracias. Gracias.